Bueno, seguimos entonces con la tercera parte de la clase y decíamos, o retomando lo que veníamos planteando sobre las características del imperialismo, decimos que el imperialismo es por esencia lo que Lenin denomina como el capitalismo monopolista, ¿no? Con eso queda determinado el lugar histórico del imperialismo, porque el monopolio que nace justamente de la libre concurrencia, o sea, de la libre competencia, de esa libre competencia, ¿qué va generando la libre competencia? Que solo queden en pie las empresas más grandes, las que tienen mayor capacidad productiva, las que tienen mayor capacidad de lobby, las que tienen mayor poder económico, político y en algunos casos militar, porque muchos conflictos entre las empresas se resuelven militarmente. Yo diría los conflictos fundamentales entre las empresas se resuelven militarmente, la mayoría de las guerras, a las que después muchas veces se les busca una supuesta explicación política, surgen por conflictos empresariales, por conflictos de índole estrictamente económico y en muchos casos de índole estrictamente empresarial. Quizás el ejemplo más clásico y más terrible para la historia latinoamericana es la guerra entre Paraguay y Bolivia, la guerra del Chaco, que básicamente fue una guerra entre la Standard Oil y la Shell, ¿no? Realmente, utilizando a las burguesías de esos países dominados, las burguesías dominantes de esos países dominados, para resolver un conflicto entre esas dos grandes empresas transnacionales. Bueno, entonces el monopolio surge de la libre competencia, justamente, ¿no? De ese paradigma de supuesto funcionamiento perfecto del capitalismo, que es la libre competencia, que nunca existió realmente, pero cuando existieron formas de competencia, justamente la competencia capitalista va generando formas capitalistas, formas monopolistas u oligopolios, ¿sí? Que funcionan en los hechos como un monopolio. Si quieren, después lo explicamos. El monopolio entonces es el tránsito hacia del capitalismo hacia un orden social económico más alto, es un producto de la concentración de la producción en un grado muy elevado de su desarrollo, y son las alianzas monopolistas de los capitalistas las que generan los carteles, los trozos, ¿no? Hemos visto el inmenso papel que desempeñan en la vida económica contemporánea, lo podemos ver con miles de ejemplos, y con ese desarrollo de los monopolios se desata también la lucha más recrudecida, más a fondo, por el acceso a las más importantes fuentes de materias primas, particularmente para la industria clave de esta segunda revolución industrial, la más cartelizada además, porque es la que necesita mayor inversión inicial, que es la siderúrgica, ¿sí? La producción siderúrgica. La posesión monopolista de las fuentes más importantes de materias primas aumentó en proporciones inmensas el poderío del gran capital y agudizó las contradicciones entre las industrias y entre los países industrializados. El monopolio se consolidó con con el crecimiento y la adquisición de cada vez mayor poder económico y político de los bancos, ¿sí? Los cuales, de modestas empresas intermediarias que eran antes, al inicio del sistema capitalista, se fueron convirtiendo en verdaderos monopolistas del capital financiero y ocupando, invirtiendo en la mayoría de las empresas industriales y transformándolas en dependencias de ese capital financiero. Tres o cinco bancos, los tres o cinco bancos más importantes de cualquiera de los estados capitalistas más avanzados, realizaron la unión personal, ¿no?, entre el capital industrial y bancario, concentrando en sus manos miles y miles de millones que constituyen la mayor parte de los capitales y de los ingresos en dinero de todos esos países. El monopolio nació entonces de la política colonial, de ese imperialismo moderno. Además de los tradicionales motivos de la política colonial,
el capital financiero añadió la lucha por las fuentes de materias primas, por la exportación de capital, por las esferas de influencia de cada potencia sobre cada territorio. Esto es, las esferas de los ámbitos de transacciones lucrativas, de concesiones, de beneficios monopolistas, y finalmente por el territorio económico en general, ¿no? Esos territorios económicos donde justamente por estar controlados, por ser monopolios, se podían desarrollar tasas de ganancia absolutamente extraordinarias. Cuando las potencias europeas ocupaban, por ejemplo, con sus colonias una décima parte de África, como fue aún hasta 1876, la política colonial podía desarrollarse de un modo no monopolista, o sea, por la libre conquista, por la libre competencia entre esas potencias imperiales en apropiarse del territorio. Pero cuando ya, por ejemplo, para África, las 9 décimas partes de todo el continente ya estaban ocupadas, algo que pasó para 1900, cuando resultó en definitiva que todo el mundo estaba repartido, empezó casi inevitablemente la era de posesión monopolista de las colonias y, por lo tanto, la lucha particularmente aguda por la partición y el nuevo reparto del mundo. Los monopolios, la conformación de oligarquías en los países latinoamericanos, la tendencia a la dominación en vez de la tendencia a la libertad, la explotación de un número cada vez mayor de naciones o de estados nacionales pequeños o débiles por un puñado de naciones riquísimas y muy fuertes, todo eso son los factores originarios de los rasgos distintivos del imperialismo que obligan a caracterizarlo, que nos llevan a caracterizarlo como un capitalismo parasitario o en estado de descomposición. Que no quiere decir que se va a caer solo, sino que en cada momento que el capitalismo sigue existiendo, las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, de la mayoría de la especie humana y de la naturaleza en términos generales, empeoran. En su conjunto, el capitalismo, a partir del desarrollo del imperialismo, creció con una rapidez incomparablemente mayor que antes. Pero ese crecimiento no es solo cada vez más desigual, sino que esa desigualdad se manifiesta también, de un modo particular, en la descomposición de algunos de los países más fuertes en capital, por ejemplo, el reemplazo de antiguas potencias dominantes por nuevas potencias dominantes. Bueno, en síntesis, para tratar de cerrar algunas ideas y ver algunos conceptos que fuimos viendo, podemos decir que se conformó entonces un nuevo tipo de capitalismo, que es el capitalismo financiero, una fuerte alianza entre los sectores más concentrados del capital industrial con el capital bancario, donde progresivamente no en el sentido de que es un progreso, sino que da poco, el capital bancario fue controlando el capital industrial. Esos últimos sectores cada vez comienzan a controlar de forma más directa la economía, entonces, y a apropiarse de una porción mayor de la plusvalía que se produce a nivel global. Hay una tensión interburguesa muy fuerte que es constitutiva de lo que después, mucho después, no nos apuren, en el siglo XX va a ser el neoliberalismo. Bueno, entonces ahí para repasar algunos conceptos que vimos, tiene que quedarles claro la diferencia entre división social de trabajo y división internacional de trabajo, la diferencia entre desarrollo en extensión y en profundidad del capitalismo, el concepto de desarrollo desigual y combinado, el concepto, o al menos empezar a entender un poco el concepto de crisis y de la diferencia entre el surgimiento o las causas de una crisis y las formas de resolverse que tienen las crisis capitalistas, el concepto de aristocracias obreras, el concepto de estructuras dependientes, cuya expresión política para América Latina fue la oligarquía. Quizás ahora hagamos un repaso muy rápido en una cuarta parte sobre eso. Y si no, quizás lo vamos a retomar, me parece mejor en la clase específica para no hacerles tanto junto hoy
en la clase donde también vamos a ver el desarrollo de la región binacional o biestatal y multinacional patagónica, lo vamos a ver mejor ahí. Y la diferencia entre clase dominante y clase dirigente, ¿no? Todos esos temas los vimos, los desarrollamos, los pensamos. Miren, para no olvidarme, les leo de Lenin cómo él conceptualiza la situación de Argentina o la referencia que hace Argentina en su libro sobre la fase, sobre el imperialismo, ¿no? Él dice, puesto que hablamos de la política colonial de la época del imperialismo capitalista, es necesario hacer notar que el capital financiero y la política internacional correspondiente, la cual se reduce a la lucha de las grandes potencias por el reparto económico y político del mundo, crean toda una serie de formas de transición de dependencia estatal. Fíjense qué interesante, ¿eh? O sea, Lenin no dice son todos lo mismo, todos los países dependientes, dominados, están bajo el mismo formato. No, dice, hay toda una serie de formas de transición de dependencia estatal, muy distintas según las situaciones de cada país, según la historia de cada país, las estructuras y demás. Para esta época, para la época en la que él escribe, en 1916, fíjense además, como comentario adicional, que Lenin está escribiendo esto a un año de la Revolución Rusa, o sea, siendo un gran dirigente de masas, un tipo, bueno, fundamental. El dirigente de la Revolución Rusa, está escribiendo un estudio de este tipo, de carácter internacional, sobre la nueva fase en la que entra el capitalismo a nivel mundial. Bueno, para esta época, dice Lenin, son típicos no solo los dos grupos fundamentales de países, los que poseen colonia y los países coloniales. O sea, ahí hay dos grupos fundamentales, ¿no? No solo dice eso, sino también las formas variadas de países dependientes, políticamente independientes, desde un punto de vista formal, pero en realidad envueltos por las redes de la dependencia financiera y diplomática. O sea, fíjense que ahí él está caracterizando muy bien que hay países que formalmente son políticamente independientes, o sea, no son colonias formales, pero que están tan envueltos por las redes de la dependencia financiera y diplomática que en términos reales son dependientes, ¿no? Una de estas formas es la semicolonia, ¿no? Y él dice, esa la hemos indicado ya antes, él un tiempo antes habla de estructuras semicoloniales, ¿sí? De países que tienen casi una dependencia, si bien tienen un gobierno formal, ese gobierno formal es directamente dependiente, ¿sí? Por distintas cosas, por ejemplo, porque no pueden declarar una guerra por sí solos, porque si alguien los invade no pueden defenderse, no tienen ejército propio, hay muchos factores que Lenin desarrolla para explicar por qué esos países son semicolonias. Y dice, modelo de otra forma es la Argentina. Y les leo lo otro que dice de Argentina. La América del Sur, y sobre todo la Argentina, dice Jules Gabernitz en su obra sobre el imperialismo británico, un autor al que retoma Lenin. Lenin también hace eso, de retomar otros autores, obviamente, igual que Marx, especialmente muchos economistas burgueses, que él recupera en forma crítica, pero que los recupera. La América del Sur y sobre todo la Argentina se halla en una situación tal de dependencia financiera con respecto a Londres que se la debe calificar de colonia comercial inglesa. Fíjense la figura, ¿no? Entonces, ni siquiera es una semicolonia, es una colonia, pero comercial. O sea, tiene un gobierno formalmente independiente, políticamente independiente, pero la dependencia financiera es tan estructural que funciona como una colonia comercial inglesa. Bueno, esto es muy interesante y nada, sin desarrollarlo mucho, uno puede decir que en los últimos años, en los últimos 50 años más o menos de la economía y de la sociedad argentina, especialmente desde las últimas dictaduras, desde la del 66 y profundizado en el 76, la situación de dependencia de nuestro país se ha profundizado enormemente.
no solo en lo económico, sino también en lo político. Argentina cada vez tiene menores posibilidades de decidir como Estado, y la burguesía argentina, por lo tanto, cada vez va cediendo más elementos de su soberanía, de su poder sobre el territorio argentino y sobre la población de Argentina, con respecto a los grandes países imperialistas y, en esta etapa, a organismos supranacionales, pero manejados en los hechos por las potencias imperialistas, como el FMI, el Banco Mundial y otros organismos de este tipo. Esos elementos son estructuralmente elementos que explican que nuestro país, en términos reales, si bien tiene un gobierno formalmente elegido por la población argentina, que también podríamos debatir mucho sobre cómo se produce esa elección, cuánto hay de democrático en eso, pero en los hechos, además de eso, ese gobierno no tiene soberanía plena, sino que es profundamente dependiente de organismos supranacionales y de gobiernos extranjeros sobre los cuales nosotros, como habitantes de este territorio, de este Estado-nación, no tenemos ninguna posibilidad de decidir ni de discutir, ¿no? Hay poderes externos, no democráticos, que se nos imponen y que nos imponen características fundamentales de nuestras condiciones de vida por sobre el gobierno que formalmente elegimos cuando elegimos las elecciones, ¿no? Esta es una problemática muy grande de, del régimen constitucional argentino. Yo trato de no decir democrático porque no hay democracia plena, ¿no? Es un régimen constitucional que se construyó desde 1980. Bueno, nada, esto para dejarlo planteado como una cosa que podemos debatir. Bueno, creo que lo vamos a dejar acá. Ahora veo si lo de oligarquía lo doy en una cuarta parte hoy o si lo dejamos para, para la clase de región patagónica. Y pegamos los dos temas que creo que puede quedar interesante. Sí, vamos a hacer.